Gracias, Abel. Muy buenos días y gracias por hacer tantito una pausa para poder darnos un poco tu palabra y tu mirada sobre este caso de Arnulfo Cerón. Pues no sé, mi querido Abel Barrera, también si son señales de algunos de los cambios también que se están dando dentro del Poder Judicial, pero pues en el caso de Arnulfo Cerón y esta sentencia que se está dando de 25 años, pues pareciera que es también un avance importante, digamos, un destello en la oscuridad. A ver, Bueno, pues sí, es parte de una lucha de la gente del Frente Popular de la Montaña, de los defensores de Guerrero, de las organizaciones sociales, en fin, de todo un movimiento que sigue acá vivo en Guerrero, porque pues sabemos que los defensores y defensoras en estos años no estamos siendo atendidos como debería de ser. Y bueno, no, tampoco estamos siendo pues protegidos en términos de lo que pues debe del Estado acompañar pues a los defensores en su lucha, como lo dice la Declaración de las Naciones Unidas sobre personas defensoras y defensores. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque pues lamentablemente a Marco Antonio Suástegui, un líder histórico, emblemático de la lucha agraria, pues fue asesinado en abril pasado, ¿no? Y la verdad, pues ese cruento crimen que se cometió hasta la fecha no se ha avanzado sobre quién es el responsable. Entonces, hay luces y sombras, Ernesto. Luces precisamente en el caso de Arnulfo, que después de casi 6 años se logra una otra sentencia. Ya se logró la sentencia de otros responsables como Isaúl, Adán, Andrés, que tienen más años de castigo, de condena. Aquí nos sorprendió los 25 años, es una sentencia baja, mínima, en términos del castigo y de la responsabilidad, pero bueno, en parte pues ya se dio, tenemos que analizar los abogados y abogadas del centro para poder hacer una valoración mucho más objetiva de por qué se dio esta condena, podemos decir mínima, pero pues tenemos que seguir adelante, Ernesto. Para nosotros, en verdad, sí es un gran logro como pues Centro de Derechos Humanos de la Montaña, porque Arnulfo, pues aparte de que fue nuestro compañero, porque él hizo su servicio social en Tlachinolan cuando iniciábamos el trabajo en los años 90, 92, 93, ya estaba con nosotros, estuvo un tiempo y bueno, pues desde ahí le nació, fue la semilla que creció para levantar la voz y asumió un compromiso como una persona en verdad que reconocía las raíces de su familia, de su mamá, que es del pueblo náhuatl, y de la misma comunidad donde nació, en Coyahualco, tomó como pues en serio la causa de los derechos humanos. Su papá fue asesinado junto con su hermano cuando él tenía 11 años. Entonces esas escenas en que pues él vivió desde niño, pues se le grabaron y pues él vivió en todos estos años en que luchó, pues muy en carne viva la discriminación, el maltrato, la amenaza, el amedrentamiento y lamentablemente hasta la desaparición y el asesinato de la que fue víctima Arnulfo Cerón Soriano, Ernesto. Muchísimas gracias, Abel, por esto que nos estás compartiendo. Pues como tú dices, luces y sombras, y esto que nos estás comentando, 25 años es una sentencia mínima.
¿no? Frente a estas otras sentencias, ojalá y nos puedas compartir más. Y justo también te íbamos a preguntar como punto de partida, si puedes profundizar más. ¿Quién era Arnulfo Cerón, ¿no? ¿Cuál es, por qué lo acallan, por qué desaparecen y luego lo encuentran ustedes tres, varios metros bajo tierra, ¿no? 3.4 metros bajo tierra. ¿Qué era lo que había de fondo? ¿Qué es lo que hay de fondo aquí, Abel? Arnulfo, en el 2014, cuando se da la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues obviamente ellos, junto con varios defensores, Antonio Vivar, un estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional con sede en Tlapa, eran como los líderes de este frente y al mismo tiempo crearon un movimiento en solidaridad con las madres y padres. Bueno, pues entonces ellos dijeron, vamos a asumir la lucha de las madres y padres hasta que pues los jóvenes aparezcan. Y en Guerrero se dio un movimiento muy importante en los primeros años después de su desaparición, al grado que decían que no iban a permitir que se realizaran las elecciones porque pues era necesario antes saber el paradero de los estudiantes. Esto provocó que tomaran el ayuntamiento, lo tomaron alrededor de 9 meses en Tlapa. Fue el ayuntamiento, fue el movimiento que más tiempo duró en Guerrero, porque se tomaron varios ayuntamientos como protesta, y el de Tlapa fue el que duró más. Como ya venían las elecciones para gobernador, se organizaron los partidos, los líderes de los partidos, sobre todo del PRI, en esos tiempos y pues junto con gente de los taxis locales, choferes y trabajadores, se armaron y fueron a desalojar a los plantonistas ahí en el ayuntamiento. Dentro de esos estaba Antonio Vivar y también pues Arnulfo Cerón. Bueno, pues los desalojaron, hubo una represión muy fuerte con la policía del estado, golpearon a maestros, a Juan Tenorio por poco y pues lo dejan pues ya sin vida. Y después de esa arremetida que hubo, porque pues obviamente los priistas querían elección, sin importarles la causa de que esta protesta era porque no aparecía los 43. Ante esta situación, pues ellos siguieron en la lucha y le dieron más forma al Frente Popular de la Montaña. Ahí Arnulfo pues asumió el liderazgo y en esos años, en el 2018-19, se había acordado con las autoridades municipales de Tlapa de que iban a tomar en cuenta las demandas que había de comunidades indígenas de varios municipios, pero sobre todo de Tlapa, para que pues dentro del presupuesto autorizado se pudiera tomar en consideración las demandas de los pueblos. Se habla de que se asignó alrededor de 5 millones de pesos para obras que demandaba el Frente Popular. Sin embargo, se dio el cambio de autoridad municipal y en ese trance, pues no cumplió el presidente que salía. Él dijo, voy a dejar una reserva de 5 millones para que los ejerza el siguiente presidente. Y así quedó. Ya cuando llega el nuevo presidente, que era sí, era de Morena, le dijeron, oiga, mira, este fue el compromiso y nos dijeron que quedaban 5 millones para las obras. El presidente reciente dijo, yo no sé nada, muéstrenme a mí algún documento, pues algo, una minuta, o también dígame en qué lugar está ese dinero para que yo lo pueda ejercer, porque aquí no hay nada. Entonces, como pues al final no se cumplió,
el frente lo que hizo fue hacer protestas, bloqueos de carreteras, en fin, y pues les decían que no se iba a poder. Empezó entonces una campaña contra Arnulfo, que decían que él era un aprovechado de las demandas sociales, que lucraba con la lucha social. Arnulfo había sido asesor en otros años de un regidor de Tlapa y aparecía en la nómina. Entonces usaron la nómina de aquel año y decían, bien, miren, aquí cobraba Arnulfo y por eso ahora está peleando porque quiere aparecer nuevamente en la nómina y cobrar, pero con nosotros no se va a poder. En fin, empezaron a denostarlo y a desacreditar el movimiento, ignorando la causa de que pues la obra pública ya estaba comprometida, porque en las comunidades, pues en la montaña no hay caminos, no hay agua, no hay maestros, no hay salud. Entonces, bueno, pues eso era lo que demandaba. Ante esto, bueno, y en una de esas protestas que hizo Arnulfo, él en el micrófono dijo, me han estado amenazando, me han dicho que me calle porque si no me van pues a privar de la vida. Y dijo, y hago responsable a la autoridad municipal, ¿no? Y señaló ahí a un autor intelectual que tenía que ver con la presidencia municipal, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta situación se complicó más, las protestas siguieron y en la última protesta que hicieron en Tlapa, le amenazaron directamente, ¿no? Te vamos a matar, ya bájalo. Él, pues, lo que hizo fue replegarse con la gente, habló con sus compañeros y pues de todos modos siguieron adelante. Esto fue lo que causó que el 11 de octubre, ¿no? Se valiera estas personas que actuaron contra él. Era un grupo de la delincuencia en Tlapa que pues gozaba de mucha impunidad, ¿no? Donde usaron a una compañera del mismo movimiento del frente para que antes a ella la amenazaron, unos 2 días antes la desaparecieron y se la llevaron a una casa de seguridad y ahí la amenazaron, le dijeron, tú tienes que poner a Arnulfo, ve cómo le vas a hacer. Y si no, vamos por ti, por tu familia. Ante esta situación, pues esta compañera se vio obligada pues a buscar la manera de citar a Arnulfo, se vieron en un lugar, en un hotel, y precisamente ya que estaban en ese hotel el 11 de octubre, es cuando ella se comunica con esta persona, con el que ahora está condenado, Jorge, ¿no? Y le dice, ya está acá, ¿no? Y entonces se hace el operativo, mandan a 4 personas, ¿no? Dentro de ellos a Isaúl, Adán y Andrés, que llegan en un coche, hay cámaras pues de ahí locales que lograron captar esas imágenes y es cuando se desaparece en Arnulfo, ¿no? Esa misma noche se tiene conocimiento fue que lo torturaron y lo mataron. En la noche lo fueron a dejar en un predio que era de la delincuencia ese predio, ¿no? Y tenían hasta máquinas porque estaban haciendo trazos en ese predio para vender lotes. En uno de esos lotes, básicamente donde iba a ir la calle, ahí abrió la máquina más de 3 metros, ¿no? Y ahí tiraron a Arnulfo, ya muerto, ¿no? Entonces fue el 11 de octubre, su desaparición se supo al siguiente día, en la mañana, cuando su hijo eh, constató que no había llegado. Entonces habló con los compañeros del frente y empezó la movilización. Encontraron su vehículo como a mediodía con las llaves puestas, pero sin huellas de su paradero. Interpusieron la denuncia, no se la recibieron en Tlapa, la interpusieron, su hijo lo interpuso en Chilpancingo
continuó la búsqueda. Nosotros estábamos en un aniversario de la Policía Comunitaria en la montaña. Supimos también al mediodía, llegamos con los compañeros del frente en la noche a Tlapa, ya habían bloqueado las salidas de la ciudad le dimos continuidad al caso. Pues obviamente hicimos la denuncia más elaborada, con todos los datos, y se hicieron las búsquedas, ¿no? Se impulsó una búsqueda muy intensa con la Comisión Nacional de Búsqueda, y también logramos que el gobernador del estado en ese tiempo, Héctor Astudillo, se involucrara, asumiera el compromiso. La oficina de la ONU también participó, mostró su preocupación. En fin, hubo una presión muy grande por la situación de Arnulfo, que estaba desaparecido y que era un defensor. Y bueno, a los 40 días se dio con el paradero de Arnulfo, lamentablemente pues ya muerto, ¿no? En el paraje que se le conoce como los Tres Postes, y que pues sí, a través de las declaraciones de los mismos detenidos, porque se logró la detención, porque se identificó que precisamente esta compañera había operado esta acción. A ella la detienen y ella es la que pues señala a los demás, y es cuando los demás ya dicen el lugar, porque no encontrábamos. Fueron 40 días de búsqueda y no sabía, hasta que por fin se logró dar con el cuerpo de Arnulfo. Pero pues hablamos de alguien que un compañero que se comprometió con las comunidades, que obviamente se metió al tema del presupuesto público de los municipios, de los ayuntamientos. Y eso, pues para quienes están gobernando, eso no se toca, ¿no? Ahora se sabe que no se toca y que hay complicidad con grupos del crimen organizado. Eso es lo grave, ¿no? Que se han infiltrado intereses del crimen organizado en los ayuntamientos, y cuando pues un defensor como Arnulfo pelea el presupuesto para los pueblos, ahí se tocan intereses muy grandes, y lamentablemente las consecuencias fueron funestas, porque desaparecieron, asesinaron a Arnulfo por atreverse a pelear el recurso de las comunidades indígenas. Y lo que pues sucedió es que en esta colusión se unieron para quitarlo del camino. Esto es así, a grosso modo, el panorama del caso de Arnulfo, del compañero, un defensor que pues ahora por lo menos se ha alcanzado una sentencia mínima, ¿no? Contra el autor, pues el jefe del grupo de sicarios que operaba en el municipio de Tlapa. Pues mire, usted sabe que tenemos una alianza con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, eh, y que Abel Barrera colabora pues, semanal, quincenalmente con nosotras y nosotros en este medio de comunicación. Por eso, por este trabajo que hace este Centro de Derechos Humanos, es que tenemos una alianza y es que tenemos un gran aprecio y respeto, porque son compañeros y compañeras que están ahí en el campo de batalla todos los días, en un lado, en otro, en las distintas geografías que tiene no solamente la montaña de Guerrero, también se tienen que desplazar a otras geografías también del estado de Guerrero, porque hacen un trabajo que no hacen otras organizaciones, que no hace el gobierno y que hemos señalado una y otra vez que nos parece una lástima que el gobierno de la Cuarta Transformación no tenga una comunicación cercana, o medianamente cercana con este Centro de Derechos Humanos. La información que tiene con base al trabajo documental que hacen en campo y de manera documental también, pues es invaluable. Y si el gobierno de la Cuarta Transformación pues quiere realmente apoyar
a las poblaciones vulnerables, pues aquí podría tener un aliado, no un adversario. Y por eso, pues siempre estaremos diciéndole al gobierno de la Cuarta Transformación, denle una oportunidad a la palabra y rompan con estos distanciamientos, busquen acercamientos con organizaciones que tienen más de 30 años caminando la montaña de Guerrero y que tienen pues información que le permitiría a las autoridades mexicanas dar una atención más inmediata y más precisa a las poblaciones más pobres del país, por cierto, y para no perder la costumbre, poblaciones indígenas. Abel Barrera, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias siempre por tomarnos la llamada. No, al contrario, muy amable Ernesto por esta solidaridad permanente que han mostrado y que sabemos que Rompevientos pues es un aliado importante, más con una organización que estamos acá en la montaña, en Tlapa, que difícilmente podemos acceder a los medios electrónicos y que pues gracias a ustedes tenemos esta comunicación fluida. Muy amable, pues un abrazo desde acá, desde Ayutla de los Libres, a Ernesto, a Violeta, a todo tu equipo y seguiremos en comunicación. Esperemos que esta noticia de la condena contra esta persona pues realmente sea para bien pues del movimiento de derechos humanos contra la impunidad, contra la violencia y en favor de la justicia de los defensores y de las comunidades indígenas. Muchas gracias y seguimos en contacto. Al contrario, muchísimas gracias, Abel. Fuerte abrazo a ustedes y también a la familia de Arnulfo Cerón. Fuerte, fuerte abrazo. Y pues sí, esperemos que este sea un avance y ya nos estarán contando lo que está por venir. Gracias y seguimos en comunicación. Hasta luego.